Ante las mareas de todos los días, llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. ¿Quién de nosotros nunca o alguna vez ha dicho esa famosa frase que corre por todas nuestras bocas? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Y cómo se nos va el tiempo? Y se me va como agua entre los dedos. Y parece que la medición del tiempo, el utilizar el tiempo, se ha vuelto en esa obsesión del habitante del siglo XXI por la cantidad incluso de relojes que hay distribuidos por todas partes de la ciudad. El tiempo, Salvador, el tiempo que también tenemos limitado para hacer este programa de radio y nos impone también su tiranía. ¿Cuántas frases hechas que hay alrededor del tiempo? Sí. Por ejemplo, alguien dice, tenemos que ahorrar tiempo. Es verdad. Estoy haciendo tiempo hasta que llegue fulano, ¿no? Necesito tiempo para hacer esto. O cuando no tiene nada que hacer, hay que matar el tiempo. Sin darse cuenta que no se puede ahorrar tiempo, que no lo podemos hacer o fabricar, que nadie nos puede dar más tiempo, y tal vez la más engañosa, que no podemos matar el tiempo, sino todo lo contrario, que el tiempo nos mata a nosotros, ¿no? Manrique decía en las coplas a la muerte de su padre que nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Lo que quiere decir que vivimos constantemente en eso que se llama tiempo. Y los hindúes tienen una forma de encarar el tiempo, de explicar el tiempo, muy interesante. Algunas escuelas hinduistas dicen, el presente no existe. ¿Por qué? Dice, yo puedo decir, la naranja está por caer del árbol, o puedo decir, la naranja cayó del árbol, pero no puedo decir, la naranja está cayendo, ¿no es cierto? Porque ni bien comienzo la frase, ya cayó, ¿no? Entonces ellos dicen, el presente no existe, la vida del hombre es nada más que pasado y futuro. Y yo creo que los hombres estamos limitados en dos sentidos. Estamos limitados en el sentido del espacio, ¿no? No tenemos el don de la ubicuidad, ¿no? Podemos estar solamente en un lado. Me acuerdo que una vez me invitaron para dar una conferencia y las mismas personas me invitaron para tener una cena el mismo día a la misma hora. Mira. Entonces, en dos lugares diferentes, además. Las mismas personas. Sí, la misma persona. Me acuerdo que era un sábado a las 19 horas, me dijeron tienen que estar en el cierre del Congreso, y después me mandaron otra nota diciendo que el sábado a las 19 horas tenía que estar en un cierre en una cena de empresarios. Entonces yo le mandé una nota diciéndole, mire, no tengo el don de la ubicuidad, hasta ahora puedo estar solamente en un solo lugar a la vez, ¿no es cierto? Entonces no puedo estar en dos lados. Y bueno, el hombre tiene ese don, ¿no es cierto?, de que está limitado por el espacio. No obstante, el espacio lo hemos podido vencer en muchos aspectos. No puedo vencer el tiempo, pero puedo vencer al espacio. Puedo trasladarme de un lugar a otro con muchísima velocidad, por ejemplo. Y el hombre ha dominado, digamos, el espacio. Pero en el caso del tiempo, el tiempo sigue pasando. El tiempo no lo podemos dominar. Y San Pablo dijo en Atenas que Dios es el que puso el orden de los tiempos y los límites de la habitación del hombre, ¿no? Y el tiempo, nos consolamos diciendo, es un gran maestro, ¿no? El tiempo, ¿quién no ha escuchado esa frase? El tiempo es un gran maestro. Berlioz, el famoso músico, decía, es verdad, el tiempo es un gran maestro, pero termina por matar a sus discípulos, ¿no? Quiere decir que realmente la dimensión del tiempo la podemos tomar en broma o la podemos tomar también con desesperación, ¿no? Porque se nos va. Claro, no vuelve. Porque hay límites en nuestra vida. Y bueno, y para controlar el tiempo, para medir el tiempo, tenemos el reloj. Y nos transformamos en esclavos del reloj, ¿no es cierto? El reloj es una vieja invención del hombre. Recuerdo que los primeros relojes se piensa que son relojes de sol, ¿no? La sombra que se acorta o que se alarga. Después, los chinos con las clepsidras, es decir, el agua que va pasando de un recipiente a otro con mucha lentitud.
Después empezamos a medirlo con los relojes de arena, cuánto pasa los granitos a través de ese pequeño orificio conectando los dos hemisferios, ¿no?, del reloj de arena, hasta que vinieron las maquinitas mecánicas y ahora las maquinitas electrónicas, ¿no?, que son todas medidores de tiempo. Y en nuestra casa, si nos ponemos a pensar el día de hoy, ¿cuántos relojes hay por todos lados? Que en el horno, a veces en el microondas hay colgado en la pared, lo tenemos en la mano, colgando. La computadora tiene un reloj interno, ¿no es cierto? Todo se maneja con el tiempo, todo se maneja con el reloj. En Gulliver, en el país de los enanos, los enanos observan en Gulliver un detalle, y ellos lo cuentan entre sí, y dicen, tiene un ídolo atado a la muñeca, que cada vez que va a hacer algo lo consulta, ¿no? Es decir, era su dios. Claro. Y realmente el hombre moderno tiene un dios atado a la muñeca, que es su reloj, ¿no es cierto? Sí. Y Cortázar lo dice en una página magistral, una página única, como solamente Cortázar lo podía hacer, que habla de cómo se le da cuerda al reloj, ¿no? Sí, se titula Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj. Bastante jocoso, Julio Cortázar. ¿Te parece que lo leamos? Sí, yo creo que es interesante. Piensa en esto. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, que los cumplas muy felices y esperamos que te dure, porque es de buena marca, suizo con áncora de rubíes. No te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás contigo. Te regalan, no lo saben, lo terrible es que no lo saben, te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo, algo que es tuyo pero no es tu cuerpo, que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días, la obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj. Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia de comparar tu reloj con el de los demás relojes. No te regalan un reloj. Tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj. Muy bueno, excelente porque marca la esclavitud que tenemos del reloj, la esclavitud que tenemos del tiempo, y también la angustia que nos marca el tiempo. Y por lo que decías de Gulliver y lo que dice Cortázar, parece que la vieja idolatría de los pueblos que criticamos como esos tótems de estos pueblos ignorantes que utilizaban todo eso para adorarlo y seguirlo, parece que lo estamos reproduciendo nosotros, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que tenemos nuestras idolatrías también, y una de las idolatrías que tenemos es la idolatría del tiempo, ¿no? Es decir, controlarnos. Hay países europeos, sobre todo muy disciplinados, donde cuando uno va a tener una entrevista, le dicen, por ejemplo, lo esperamos a las 5:17. Mira. ¿No? Eso es impensable en América Latina, claro, donde el tiempo es mucho más elástico, pero nos pasaba en Suiza. 15:18, claro, y hay que estar ahí a las 18 minutos. Recuerdo que cuando llegué a Suiza, la guía turística que nos indicaba las cosas que teníamos que hacer, nos dijo, miren, si el tren llega atrasado 1 minuto, corrija su reloj, porque el tren no puede atrasar, ¿no es cierto? Como si su reloj está mal, nunca el tren. Bueno, es la obsesión por el tiempo. No obstante, el tiempo marca también una gran dosis de angustia. Cuando Borges cumplía 50 años, que es todavía nosotros pensamos que es una persona joven, él escribió un poema que se llamaba Límites, así, ¿no? Donde el tiempo gravita en cada una de las líneas del poema. Y él dice, por ejemplo, hay una línea de Berlín que no volveré a recordar. Hay una calle próxima que está vedada a mis pasos. Hay un espejo que me ha visto por última vez. Hay una puerta que he cerrado hasta el fin del mundo. Entre los libros de mi biblioteca, estoy viéndolos, hay algunos que ya nunca abriré.
este verano cumpliré 50 años, la muerte me dejaste incesante. Qué tremendo. Y vos sabés que cuando yo miro los libros de mi biblioteca me acuerdo de este poema. Y digo lo mismo que él, ¿no? Hay libros de estos que yo ya no voy a leer, ¿no es cierto? Que es imposible que los lea. Hay páginas que ya no las voy a ver. Es decir, tomamos conciencia de que tenemos límites, que el tiempo nos marca límites. Y bueno, esa es una de las cosas tal vez más angustiantes. Por un lado está lo jocoso, ¿no? Lo de Cortázar, lo del reloj. Y por el otro lado está la angustia. Por eso San Pablo habla de redimir el tiempo. Y yo creo que esta es una frase muy importante como para meditarla. ¿Qué significa redimir? En el pensamiento de Pablo, en el pensamiento de la Biblia, redimir el tiempo? Hacemos una pausa, les dejamos pensando unos segundos en esto para que usted también nos ayude a dialogar sobre lo que es redimir el tiempo aquí en Tierra Firme. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Como estábamos viendo con Salvador, el uso del tiempo, el mal uso o la desesperación por el uso del tiempo y el control del mismo nos puede llevar a tener conductas bastante enfermas en ese sentido. Y vos mencionabas que lo más sano en esto es redimir el tiempo. Sí, vos sabés que me gustó a mí la palabra redimir, ¿no es cierto? Porque la palabra redimir no es que nosotros la usamos en un sentido religioso, no tenía en tiempo de Pablo el sentido religioso. La palabra redimir era la palabra exágora, sacar del mercado. Ah, mira. ¿No? Es decir, saquémoslo del ágora, no saquémoslo del mercado. En el mercado iba el esclavo. Entonces redimir era sacar del esclavo, era sacarlo a la libertad, ¿no es cierto? Es decir, se lo redimía cuando se lo compraba y se le daba la libertad. Redimir el tiempo significa que hay que liberarlo de la esclavitud, hay que sacarlo del mercado. Y me parece que en estos días que vivimos de libre mercado, ¿no? La palabra tiene mucha importancia para nosotros, hay que sacar el tiempo del mercado, porque creo que nuestra sociedad está robando y esclavizando nuestro tiempo. El sistema neoliberal en el que está hoy sumergido el mundo no solamente se apodera del tiempo laboral de la persona, del tiempo productivo, sino que intenta apoderarse del ocio también. Se habla mucho de maximizar el tiempo, ¿no? Sí, ¿cómo se lo maximiza? Claro. ¿Me podrías explicar cómo se maximiza el tiempo? Toda esa enloquecimiento que hay en cuanto a la administración de recursos de personas también lleva a un control casi que obsesivo de la persona de cómo usa su tiempo libre, porque a las empresas mismas donde a veces trabajan las personas hasta le hacen propuestas de cómo usar su tiempo libre. Por supuesto, yo estaba conversando con el gerente de una compañía muy importante, mundial, ¿no? Internacional, que la compañía misma tiene clubes, recreos, espectáculos, lugares de veraneo, escuelas, universidades, celebran el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Amigo, el Día del Hijo, todo dentro. Y él me decía, es una forma de controlar el tiempo libre de la gente, porque se evitan muchas cosas.
Se evitan, por ejemplo, las asociaciones sindicales, se evitan los reclamos, la influencia de la Iglesia, claro, ¿no es cierto? Los debates sociales, se evita la compasión por el prójimo, la participación en sociedades de fomento, se evita todo eso. Lo tienen esclavo dentro de la empresa, dentro de la compañía, pertenece a la compañía y cree que tiene muchos presupuestos, pero lo están esclavizando. Están esclavizando. Sí, sí. Hay que tener en cuenta que muchas veces estas distracciones que se hacen en el tiempo tienen un propósito perverso. Los mundiales de fútbol, sobre todo, en los países donde el fútbol es una pasión arrolladora, lo utilizan los políticos para tomar medidas antipopulares. Claro. En los últimos mundiales de fútbol, hay un profesor de la universidad que hizo un estudio de esto, de cuántos países latinoamericanos fanáticos de fútbol se aprobaron durante el Mundial de Fútbol, los políticos aprovecharon para aprobar medidas antipopulares porque la gente estaba distraída con el Mundial. Claro. Es decir, se esclaviza hasta el tiempo de recreación para que el hombre esclavo pueda ser sometido por el sistema en el que está. La sociedad arma sistemas de distracción que son ladrones de tiempo. Uh-huh. Nosotros nos damos cuenta el tiempo que perdemos con tonteras televisivas, por ejemplo. Que el hombre se sienta allí y le pasó 4 horas de su vida mirando una tontera mientras le venden cosas. Claro. ¿No? Claro. Ahora, eso sucede porque nosotros entregamos el tiempo a la esclavitud. Es decir, es algo que pasa por nosotros, ¿no? Entramos a veces los tiempos a la esclavitud del ocio, uh-huh, ¿no? Y hacemos que nuestra vida no sea productiva. Y a veces estamos esclavizando el tiempo al mercado, haciendo que sea tan productiva que nos olvidamos de la familia, del hogar, de todas las cosas que nos rodean. Por eso, cada uno de nosotros tiene un tesoro incalculable que es el tiempo, y tiene que saber utilizarlo. Yo diría, que resumiendo, que Dios nos ha dado el tiempo. Cada uno de nosotros tiene un tiempo determinado para vivir aquí en la tierra. La sociedad quiere esclavizarlo. Nosotros lo entregamos a la esclavitud. Cuando lo usamos en ocupaciones o en conversaciones malsanas, viendo espectáculos que no nos dejan nada, perjudicando la vida de los otros, o perjudicando nuestra propia vida, o con ocios destructivos, vamos perdiendo mucho de nuestro tiempo. Y tenemos que redimir el tiempo para usarlo con criterio. Uh-huh. Bernard Berenson, que era un crítico de arte internacional muy famoso, sabía vivir la vida a pesar de que tenía una salud frágil. Y a los 94 años, escribió una frase que es como para meditar, sobre todo en un hombre de la inteligencia de él. Dice: con gusto me pararía en las esquinas de las calles, sombrero en mano, pidiendo a los transeúntes que me regalaran los minutos que no usaron. Mira. ¿No? Sí, sí. Es decir, para él el mayor tesoro era el tiempo, uh-huh, y veía cómo la gente lo menospreciaba. Y un hombre de 94 años dice: si me dieran los minutos que malgastaron, yo los usaría en otra forma. Creo que nosotros tenemos que redimir el tiempo, y redimir el tiempo significa usarlo con un criterio espiritual, darle a nuestra vida también una dimensión emocional y espiritual consistente, no solamente una dimensión material. La sociedad en la que nosotros estamos viviendo esclaviza el tiempo dentro de lo material y en los límites de lo material. No quiere que el hombre le dé a su vida una dimensión espiritual, sino simplemente una dimensión material. Y por eso estamos como estamos, ¿no es cierto? Porque vamos dándole a nuestra vida ese perfil decadente que tiene nuestra sociedad hoy. Yo creo que tenemos que pensar en lo emocional. Cuando pienso en lo emocional, pienso en los sentimientos, pienso en la familia, en el tiempo que tenemos que dedicarle a la familia. Los que tenemos hijos sabemos la velocidad con la que crecen. Los que ya tenemos nietos sabemos la velocidad con que van superando las etapas. Sobre todo los que tenemos nietos, que como no lo tenemos todos los días en la casa, lo vemos así, salteado, paulatinamente, intermitentemente, y vemos la secuencia de crecimiento tremendo que tienen, ¿no es cierto? Cómo van variando, y cómo cada momento tiene su encanto, ¿no? Y muchas veces perdemos eso porque estamos demasiado ocupados.
perdemos los afectos hay que cultivarlos, darle tiempo a los afectos, tiempo a estar con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, a compartir. Es muy importante ese tiempo de compartir. Redimir el tiempo es eso también, es saber compartir con los otros, saber compartir en la vida de relación, ¿no? Redimir el tiempo para los afectos, redimir el tiempo para la vida espiritual. Nosotros somos seres espirituales, necesitamos respuestas eternas. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere de mi vida? ¿Qué dice Dios que debo hacer en tal situación? Es darle dimensión espiritual a la vida. Usar el tiempo para poner en práctica esos mandamientos, siempre cumplir con algo. Es necesitar tiempo para hacerlo, tiempo para el prójimo, tiempo para servir al prójimo, para ayudarlo, para tenderle la mano. Tiempo para poder hablar con el otro, tiempo para poder relacionarme con los demás. Es todo tiempo. Usar bien el tiempo, usar bien el fluir del tiempo. Eso implica, entonces, una toma de decisiones de prioridades. Tremenda toma de decisiones. Salomón decía, piense que hay tiempo para todo. Tiempo para rasgar y tiempo para coser. Tiempo para esparcir piedras y tiempo para juntar piedras. Y yo me detengo un poquito en estas dos figuras. Tiempo para romper. Él está en la cultura oriental. Cuando alguien moría, que era muy cercano a la persona, la gente rasgaba su ropa. Y cuando pasaba el luto, la cosía. Él decía, hay tiempo para llorar y hay tiempo para reír, ¿no? Él decía, hay tiempo para esparcir piedras y tiempo para juntar piedras. Cuando ellos llegaron a la tierra que tenían que cultivar, una tierra pedregosa, hubo que sacarlas las piedras, hubo que juntarlas en un lugar. Cuando llegaban los enemigos que iban a tomar la tierra, ellos volvían a tirar todas las piedras en su lugar para que los otros tuvieran problemas. Es decir, hay tiempo de tensiones y hay tiempo de paz. Todos esos tiempos se alternan en la vida. Cada uno trae su mensaje profundo, espiritual para nosotros. Y es lógico que cada tiempo sea vivido en intensidad. Por eso creo que hay que redimir el tiempo, sacarlo del mercado y usarlo para darle lugar a la dimensión afectiva de nuestra vida y sobre todo para darle lugar a nuestra vida espiritual. Los grandes músicos en tierra firme. La Orquesta Filarmónica de Berlín nos deja de Boccherini Minuetto.
El final del programa nos encontraba con la música de Boccherini, su Minueto, por la Filarmónica de Berlín. Y ahora también queremos escuchar la música que usted pueda interpretar a través de sus cartas, comentarios, inquietudes, críticas, diferente punto de vista del que hemos vertido el día de hoy sobre el uso del tiempo. Este señor que a veces nos manipula, nos usa y somos esclavos de él en vez de adueñarnos y poder invertirlo correctamente. Por carta puede escribirnos a Tierra Firme, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Una vez más, Tierra Firme, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Si desea utilizar el correo electrónico, tierrafirme@transmundial.org, tierrafirme@transmundial.org. También hemos diseñado nuestro sitio de internet para que sea bien interactivo con su participación, artículos, foro, materiales para bajar a su computadora, el audio gratuito de este programa para que vuelva a escucharlo cuantas veces quiera y compartirlo con otras personas, allí en www.tierrafirmertm.org. Digita las 3 Ws, www.tierrafirmertm.org, y allí va a estar en el sitio oficial de Tierra Firme este programa de radio de Transmundial. A todos los invitamos a seguir en contacto para charlar, dialogar y multiplicar el contenido de este programa. En esta emisora volveremos cuando otra vez pongamos en el aire Tierra Firme.